Gracias. Ya vamos a continuar. Segundas sesiones. La cobertura del lugar santo y la mesa de la proposición, la mesa del pan. Primero, y cuando nosotros, antes de comenzar segundas sesiones, yo quisiera leer en la Biblia. Si tiene la palabra de Dios, podría leer conmigo en Éxodo capítulo 26. Éxodo capítulo 26, el versículo 1 al 14. Éxodo capítulo 26, el versículo 1 al 14. Hará el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido azul púrpura carmesí. Lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Y todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán y unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y hará alzadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina, y 50 lazadas harás y en la orilla y de la cortina que está y en la segunda unión las lazadas, y están contrapuestas la una a la otra. Y harás también 50 y corchetes de oro, con los cuales y enlazarás y las cortinas y la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortina de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos, y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo, y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina y el borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Y hará asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterá por las lazadas y enlazará las uniones, y para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará espalda y del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, y colgará sobre los lados y del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Y harás también y en la tienda y una cubierta de pieles de carneros tenidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones y encima. Y hará para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, de codo y medio, y la anchura. Hasta el versículo 16. Nosotros estamos muy agradecidos ahora, segundas sesiones. Ya ahora nosotros estamos tratando, ¿cierto? Sobre el también lugar santo. Y cuando nosotros tratamos sobre el lugar santo, y este lugar también tiene la parte de cubiertas. Y entonces la Biblia menciona 4 partes. Primera parte, acabamos de leer, por medio de hilo, hicieron una especie de cortinas. Y luego esta cortina que hicieran, ¿cierto? Y el tamaño, 24 por 4 codos, aproximadamente como 14 por 2 metros. Eso es, a través de hilo, ¿cierto? Hicieran la cortina.
Entonces, la Biblia menciona y cortinas del lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Obviamente, cuando ellos entraban al cielo raso, que veía, ¿cierto? Los ángeles. Oh, Dios mío. Porque los ángeles están mirando cada sus pasos, cada su movimiento. Eso es primer cubierta. Ahora, segunda cubierta, aquí menciona, ¿cierto? La palabra de Dios menciona el versículo 7. Segunda cubierta, cortina de pelo de cabras. ¿Cierto? Pero muy interesante, segunda cubierta más ancho que primera cubierta. Porque segunda cubierta el tamaño 30 por 4 codos. Y entonces 2 codos más amplio, un codo aproximadamente desde punta de dedo hasta mi codo. Entonces, más o menos 50 centímetros podríamos hablar. Y luego, tercera cubierta, cuando aquí nosotros leemos la Biblia en Éxodo capítulo 26, el versículo 14, una cubierta de pieles de carnero, teñido de rojo, una cubierta. Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y Él murió. Y luego, último, aquí, también otra cubierta menciona una cubierta de pieles de tejones encima, máximo, afuera. Entonces, aparentemente, no tenía muchas atracciones. Cuando la gente miraba al tabernáculo, vea cómo es posible la presencia de Dios. Aquí estará. No puedo creer. Mira cómo está la última cubierta del tabernáculo. No tenía ninguna atracción. Dios mío, ¿cómo es posible la presencia de Dios? Puede estar aquí porque piel de tejones. Tejón, ya nosotros sabemos muy bien. Y cuando nosotros ya leemos la Biblia, ¿cierto? Y tejón es un animal, se llama dugong. Dugong es un animal, ellos viven como unos bueyes en el mar. Más adelante voy a mostrar a través de esa piel. Nuestro Señor Jesucristo no tenía ninguna atracción. La gente no lo llamaba atención. Pero cuando la gente entraba a este lugar, ¿cómo se ve? Aparentemente, como piel de tejones, no tenía ninguna atracción, no llamaba nada atención, pero la gente entraba al lugar santo, va a encontrar lleno de oro y plata. Una persona entrará al Señor Jesucristo, una sorpresa muy grande. Ahora, voy a buscar un versículo conmigo, Colosenses. Colosenses, en Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 1, el versículo 15. Colosenses capítulo 1, el versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él subsisten. Cuando yo medito en esa palabra de Dios cada día, el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando una persona no conoce a nuestro Señor Jesucristo, aparentemente puede ver como el hijo de José, pero no es así. Cuando una persona entra en Cristo Jesús, wow, nuestro Señor Jesucristo es Dios invisible. Él vino aquí
realmente para mostrar su gloria. Ahora entonces nosotros observamos, ¿cierto? Cubierto por cuatro cortinas. Aquí nosotros podemos ver, ¿cierto? Pelo de tejones. Primer cubierta. Pelo de tejón. Piel de tejón, perdón. Piel de tejón. Luego, y tercera cubierta, la piel de carnero tenida con color rojo. Luego, segundo, pelo de cabra. Último, y bordado con lino azul y púrpura escarlata. Y entonces así Dios usaba en esta forma. Obviamente las cubiertas es la protección de Dios. ¿Dónde está la protección en el desierto más grande? En el tabernáculo. En la época del diluvio, ¿dónde está la protección más grande en Cristo Jesús? ¿Dónde está? Y en el arca de Noé. En la época del diluvio, Dios había guardado un lugar más seguro. ¿Dónde? El arca de Noé. Cuando el pueblo de Israel estaba caminando en el desierto, Dios había preparado un lugar tan especial. ¿Dónde? Y en el tabernáculo. Como igual, hoy en día mientras vivamos en este mundo, Dios, ¿dónde había preparado un lugar tan seguro? La iglesia en Cristo Jesús. En el arca de Noé no podía entrar el agua, no podía entrar el juicio, la sombra de la muerte. Como igual manera, hoy en día, cuando nosotros estamos en el cuerpo de Cristo, la potestad de Satanás, la corriente del mundo no puede afectarnos. Por eso muy importante, realmente nosotros tenemos y la palabra de Dios en nuestros corazones. Cuando nosotros también continuamos, aquí acabamos de ver 4 especies de también cubiertas. ¿Dónde está un lugar más seguro? ¿Dónde está un lugar más perfecto? Y en el camino del desierto, tabernáculo. Voy a buscar un versículo aquí en Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, el versículo 10, voy a leer. Isaías capítulo 41, el versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Siervos, siervas, ¿dónde está un lugar más seguro en nuestra vida? En Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, nuestro Dios hablaría con nosotros. ¿Cómo hablaría? No temas, yo te ayudo. Yo voy a ayudarte. Nuestra naturaleza produce tanto miedo y temor. Pero la palabra de Dios que dice, no temas, yo te ayudo. Yo soy tu Dios, yo estoy contigo. Dios como juraba con nosotros. Realmente algunos cristianos, algunos ministros, también adentro de sí mismo está buscando alguna respuesta y luego está llegando a alguna conclusión. Ay, yo creo que no va a funcionar. Ya, yo voy a abandonar el camino. Por favor, no hagan en eso. Es un lugar más seguro. ¿Dónde está? En Cristo Jesús, en la iglesia. Por eso, 4 cubierta significa la perfección. Un lugar, 4 cubierta, un lugar más protegido, perfecto.
donde en Cristo Jesús, con la promesa de Dios. Nosotros tenemos dificultad, tenemos situaciones, pero Dios nos protege, nos cuida. Detalladamente, cuando nosotros pensamos así, ¿cierto? Ya cuando una persona entrara a este lugar, inmediatamente puede ver la gloria, ¿cierto? Wow, Señor, yo estoy aquí delante de tu presencia. Obviamente, nuestro Señor Jesucristo nos explica, cualquiera persona entrará a este lugar, primero va a encontrar la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesucristo realmente vino al mundo, Él es la imagen de Dios para la gloria. Pero nosotros muchas veces no lo conocemos. Aunque Él tiene tanta bendición de Dios, hoy en día la iglesia, los siervos, tiene que preocuparse, conocer a Cristo, no conocer la situación, conocer al Señor. Este punto muy, muy importante. Y por eso primero, ya cuando entra puede ver la presencia. Ahora aquí también estamos viendo, ¿cierto? Y entonces nosotros estamos viendo aquí. Y entonces aquí el versículo Efesios 1 y 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo y aceptos en él y amado. Y nuestro Señor, a través de Jesucristo, también nos muestra. Ahora, segundo, ya cuando una persona entra a ese lugar, ¿cierto? Y santo, va a encontrar, ¿cierto? Segunda cubierta, este pelo de cabra. Sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él cómo le obedecía, cómo le entregaba su vida por el evangelio. Así es. Nos explica. Y por eso, cuando nosotros ya podemos mirar, pantalla grande por favor, cuando nosotros observamos aquí, ya podemos ver, y entonces cortina de pelo de la cabra. Y entonces esa cortina más grande que primera cortina, porque para cubrir el sacrificio de Cristo cubre todo su defecto, todas sus debilidades. Por eso aquí, muy interesante, ¿eh? Y la cubierta, ¿cierto? Y pelo de cabra más amplio. Nosotros ya sabemos muy bien. Aquí, 2 de Corintios 5, el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hicimos pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A través del sacrificio de él, realmente Dios nos entregó su voluntad, su justicia en la vida de nosotros. En el camino de Dios, yo me he encontrado diferentes situaciones, circunstancias. Pero cada día, la presencia de Dios, cómo nos cuida, nos protege llegar hasta hoy. Cada pastor y pastora también. Recuerden tanto tiempo como Dios ha protegido, cuidado la vida. Siempre mi pastor nos ha enseñado. Mi pastor tiene 75 años. Él predica, comparte, viaja. Visión Buenas Nuevas, no hay sistema de pensión. ¿Cuándo se hace pensionado? Cuando ya no respira más, ya está pensionado. Mientras viva en este mundo, predique. Nosotros tenemos el llamado de Dios, predicar. Yo veo en nuestra misión y unos pastores ya están llegando a 80 años. Pero un hombre tan elegante, una persona tan así firme. Cuando nosotros encontramos alguna reunión de los pastores, me gusta estar cerca de ellos. Nos comentan, ¿cierto? Me gusta escuchar, orar junto con los pastores mayores. ¿Por qué?
su corazón muy abierto. Quiere explicarnos, enseñarnos como jóvenes, pastores jóvenes. Pero estoy muy agradecido. Me agrada mucho nuestros pastores, ya 80 años, firme, predicando. Por favor, ministros, siervos, nunca piensan, ¿cierto? Puede cambiar de la ventana de multi. O nunca piensen los siervos, ay, ya yo tengo 60 años, ya yo soy muy viejo. Nunca, ya supongamos, ya usted va a vivir hasta 100 años. Entonces, ¿cuántos años más le quedan? 40 años, ay Dios. Ya tiene que preparar, jamás que piense. Ya, más o menos ya cuando cumpla 80 años. 80 años, todavía juventud. Ya cuando cumple 90 años. Ahora sí, yo soy miembro de Silver, adulto mayor. Así es, hoy en día. Pastores, mis pastores, tiene 60 años. Jovencito, joven. Yo también 50 y pico años. Ay Dios, yo también todavía soy adolescente. Ay Dios. Ay, no pensemos. Ay Dios, yo soy muy viejo. ¿Cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo comenzar? Nunca. Tenemos que pensar. Mi pastor Marco ya va a vivir hasta 100 años. Ya, ¿cuántos años más le quedan más? Ay Dios. Nunca piensen, por favor, tarde, no. Ahora comienza, ya es más temprano. Por eso nuestro pastor nos exhorta. Un día mi pastor me llamó. Daniel, sí, pastor. Oye, yo estudio 1 hora inglés todos los días. Ay, sí, pastor. Pero cuando un hombre tenga cierta edad, hay un beneficio. Así, pastor, ¿qué es? Yo estudio 10 vocabularios diariamente, me olvido 100 vocabularios. Entonces, ¿qué les parece? Él estudia diariamente 10 vocabularios, pero se olvida 100. Y entonces él me decía, ay, me siento muy agradecido porque cada día algo nuevo. Y él también me explica, ay, estoy muy agradecido leer la Biblia, porque cada día nuevo, hasta donde yo leí, pero hay nuevo, qué bien. Él me decía, Daniel, ¿tú estás estudiando? Pastor, todavía no. Perezoso. Oh, todavía tan jovencito, ¿cómo no estudia? Ay, perdón, pastor. Por eso, por favor, nunca piense. 60 años, jovencito, jóvenes pastores, joven. Todavía hoy en día no ha visto pastores 70 años, firme, firme. Wow, pastor, usted tiene más o menos como 55 años. Ay, gracias, pastor jovencito. Ay, pero de verdad así se nota. Dios le ha dado buena salud a nuestros pastores, siervos. Yo veo a mi pastor también desde madrugada, mañana, dicta la clase al seminario, en la tarde hace deportes y también en la tarde tiene la comunión, en la noche, cada noche predicando. Dios mío, nuestros pastores también. ¿Dónde está la protección mayor en Cristo Jesús? Por favor. No hay otra protección más grande. Por eso mi pastor me decía, mira Daniel, Dios cuida tu vida o usted cuida tu vida. ¿Qué sería mejor? Ay, pastor, Dios me cuida. ¿Cómo yo puedo cuidar mi salud? Dios cuida tus hijos o usted cuida tus hijos. ¿Qué sería mejor? Ay, Dios cuida a mis hijos. ¿Cómo yo puedo cuidar? Yo no sé cuándo mis hijos salen de aquí. ¿Dónde andará? ¿Con quién andará? ¿Quién sabe, Dios mío? Solo Dios sabe.
Y con la ayuda de Dios, mi hija se casó. Ah, yo tengo una nieta, ella es hondureña, imagínense, una hija. Mi hermana, un año menor que yo, ella vive en Mozambique, en África. Ya casi, hace más 25 años ella es. Y también mis cuñados viven en Rusia, más 20 años también. Mi cuñada vive en Rusia, San Petersburgo. Mi cuñado vive en Moscú. También mis sobrinos también están sirviendo al Señor en los Estados Unidos, en Rusia, en diferentes lugares. Para nosotros es un gran honor servir al Señor. Gran honor. Tengo 2 hijos. Oro todos los días por mi hijo. Este año termina su universidad. Con la ayuda de Dios, ingresa al seminario para servir al Señor. Para nosotros es un gran honor. Servir a Dios es un máximo honor que Dios nos dio al humano. No es ser presidente, no es ser ingeniero, no médico ni abogado. No estoy menospreciando. Así me siento, así yo creo. Servir a Dios es un gran privilegio. Es un gran honor. Por eso también yo anhelo que todos los hijos de los pastores anhelan. Yo quiero ser como mi papá. Servir al Señor. Yo quiero servir como mi madre. Es un honor glorificar a Dios. Es un gran honor porque yo he visto la protección. ¿Dónde está? En Cristo Jesús. Y algunas personas me decían, wow, amigo, Perú tan peligroso, ¿cómo puede vivir en Perú? Yo le decía, mira, un lugar peligroso no es en Perú. Un lugar peligroso, Cristo no nos acompaña. Esto es un lugar peligrosísimo. Cristo está con nosotros. ¿Dónde nos vamos? Hasta el infierno. Si está con nosotros, Él nos cuida, Él nos protege. Yo vivía en Colombia. Antes de vivir en Colombia, yo tenía un concepto, ¿cierto? Porque todos los días cuando yo vivía en Costa Rica, yo leía el periódico. Cada vez cuando yo leía el periódico, se llama La Nación, solamente que salía el artículo, secuestro, guerra civil y extorsiones. Entonces, mientras yo leía el periódico, wow, Dios lo bendice Colombia. Ay, Señor, nunca me manda a Colombia, pero Dios me envió a Colombia. Yo viví 6 años en Bogotá. Un barrio se llama Barrio Kennedy. Dios me dio esa oportunidad de vivir 6 años. Me encontré otro cara de Colombia. Dios me dio mucho amor, mucho cariño. Mis hijos, principalmente mi hija, tiene el tono de colombiana. Alguien comunica con conversación. ¿Tú eres colombiana? Tiene el tono de Colombia. Durante 6 años, ¿cómo Dios nos ha dado amor, cariño? Nosotros tenemos mucho agradecimiento a Colombia también. Aprendimos bastante. ¿Dónde está un lugar más peligroso? Cuando Cristo no nos acompaña. Eso no es un lugar a África. Mi hermana vive en África. Ella me dice, no, yo no quiero vivir en Corea. La gente es muy fría. No hay calor humano, pero África, hermano, venga a vivir en África. Aquí hay gente muy caluroso, muy lindo vivir. ¡Ay, Dios! Siempre yo digo, venga a Perú, es una nación más hermosa del mundo. No hay otra nación más bella, venga. Para los misioneros tiene 2 nacionalidades. Uno es, Dios me dio la vida. Otro es, también Dios me dio también la cobertura para servir a Dios. Por eso alguien me pregunta de vez en cuando en el bus, avión me pregunta,
¿Cuál es tu nacionalidad? Ah, soy peruano. Ah, sí. Ah, ¿por qué? Por ser mi apariencia no puedo ser peruano. No, nada más estoy mirando. Por eso siempre yo le digo, yo soy core-peruano, así es. Eso es mi nacionalidad. Voy a buscar un versículo, Primera de Corintios capítulo 6, el versículo 13. Primera de Corintios 6, el versículo 13. Primera de Corintios capítulo 6, el versículo 13. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor para el cuerpo. Un día a través de ese versículo, cierto, mi cuerpo para el Señor. Mi Señor para mi cuerpo. Entonces, mayor seguridad que es servir a Dios. Yo tengo que cuidar mi salud. ¿Cómo yo puedo cuidar mi salud? ¿Cómo? Obviamente, yo también hago un chequeo. Yo cuido, claro que sí. Pero no estoy diciendo, ¿cierto? Vivo 24 horas para cuidar. Tampoco no es. La palabra de Dios me habló. Daniel, tu cuerpo no para fornicación. Tu cuerpo para glorificar a Dios. Sí, Señor, es cierto. Mi cuerpo para glorificar a Dios. Entonces, yo voy a cuidarte. Yo voy a proteger tu vida. Sí, Señor, tú me cuidas, tú me proteges. A través de la enseñanza de 4 cubiertas, ¿cierto? La protección. Obviamente aquí está, ¿cierto? Piel de carnero, tenida de color rojo. ¿Eso qué significa? Nuestro Señor Jesucristo como un sacrificio por nosotros. Sin pecado, vino al mundo, vivió durante 33 años. Él experimentaba, conocía nuestra debilidad, defecto, nosotros. Y luego, en vez de nosotros, Él derramó su sangre. Él murió por nosotros. Realmente Él cubrió con todo su sacrificio hacia nosotros. Anteriormente, como Adán y Eva, después de haber comido este fruto del conocimiento bien y del mal, inmediatamente, wow, yo veo mi defecto, mi debilidad, yo voy a cubrir las hojas de higuera. Y las hojas de higuera ha visto, ¿cierto? Como si fueran las manos. Con esto ellos cubrían, pero inmediatamente todo se caía. Pero Dios había preparado una capa de piel para cubrir a través del sacrificio. Y además, nuestro Señor Jesucristo vivía en este mundo. Él no tenía ninguna atracción. Piel de tejones, piel de dugón, ¿cierto? No tiene ninguna atracción cuando el Señor Jesucristo vivía en este mundo. La gente que le decía, puede salir algo bueno de Nazaret. La gente no creía, pero gracias a Dios, Dios vivo vino al mundo, nos explica el mundo de Dios. Eso es animal dugón, ¿cierto? Es un animal bastante interesante. Este se llama buey del mar. Entonces, y el pueblo de Israel, a través de esa piel, ellos usaban, ¿cierto? Ellos usaban sus y zapatos. Ellos usaban con esto y también las capas. A través de todo en esto, nosotros podemos pensar una cosa claramente: protección. ¿Dónde está protección más grande? En Cristo Jesús. Ahora vamos a pensar nosotros
la mesa del pan. Cuando nosotros leemos aquí y en Éxodo, y vamos a tocar el tema sobre la mesa del pan, nosotros también, y compartimos capítulo 25, el versículo 23, capítulo 25, el versículo 23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio, y la cubrirá de oro puro, le hará una cornisa de oro alrededor, le hará también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás y la moldura una cornisa de oro alrededor. Le hará 4 anillos de oro, y los cuales pondrán en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas los anillos, y estarán debajo de la moldura para lugarse de las varas para llevar la mesa. Cuando nosotros leemos aquí sobre la mesa del pan, ya cuando una persona entra al lugar santo, ya va a encontrar la mesa. La mesa estaba construida en madera de acacia recubierta de oro. Cuando la Biblia menciona la madera de acacia, la humanidad. Luego el oro, la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, mientras vive en este mundo, que tenía 2 cosas, la humanidad y la deidad. Pero muy interesante, Dios preparaba, ¿cierto? Aquí, la mesa del pan. Medida 3 pies de largo y luego 1.5 pies de ancho, 2.3 pies de alto, como 92 centímetros por 46 por 69. No tan alto. Dios había preparado también 12 pan sagrado encima de esa mesa. Aquí hay también muy interesante, cuando el pueblo de Israel, cuando los sacerdotes entraban allí, en el lugar santo no había silla. Ahí tal vez podría dejar alguna silla, ¿cierto? En el tabernáculo no hay silla, porque todavía no ha terminado la obra, el plan de la salvación perfecta. Por eso no hay silla. En el patio tampoco no hay silla. ¿Qué le parece? No podría dejar algunas banquitas, ¿cierto? Ya, sacerdote, ¿cómo trabajaban tanto? Aquí puede descansar un momento. Ahí podría dejar, pero no hay silla. Porque en el Antiguo Testamento todavía el tabernáculo hecho de mano de esta creación no ha terminado. Por eso no hay ninguna forma. El sacerdote está sentado descansando. No hay. En el lugar santo tampoco hay silla. Y luego, muy interesante, cuando los sacerdotes entraban en ese lugar, encima de la mesa hay pan sagrado, ¿cierto? Entonces, y el pan de proposición, y el pan le ofrece en frente del rostro de Dios. No hay otra cosa, pan. Con ese pan es suficiente. Nuestro Señor Jesucristo que dice, yo soy el pan de vida. Tal vez aquí, ¿cierto? No necesita alguna especie de salsa. No solamente pan.
acompañando con pan, algo dulce. ¿Hay solamente pan? ¿Eso qué significa? Para hijo de Dios, suficiente la palabra de Dios para nosotros. Hoy en día alguna persona está mencionando, no solamente la palabra de Dios. Ya hoy en día necesita, ¿cierto? Ya la corriente del mundo, ya algunas teorías. Cuando una persona entra lugar santo, ya suficiente. Realmente a través de la palabra de Dios, Dios nos dará. Hoy en día nosotros tenemos la dificultad. ¿Cuál es la dificultad en el campo cristiano? Nosotros no leemos la Biblia. Mucho tiempo pasamos por internet, celulares, pero no hay tiempo, sentamos, recibir, leer la Biblia. Estamos pasando nosotros duramente. Un día yo conversaba con un grupo de jóvenes del seminario aquí en Lima, famoso. Yo le pregunté, bien, muchas gracias, jóvenes, yo puedo estar junto con ustedes. El año pasado, oiga bien, seminaristas. El año pasado, algunos jóvenes y leyeron Biblia completamente, completo, la Biblia todos. Entre 22 jóvenes, 2 personas leyeron Biblia completo. Y 20 jóvenes yo le preguntaba, ay, ¿por qué no podía leer? Ay, pastor, no tenía tiempo. Ay, no podía. Ay, pastor, hay muchas cosas que hacer. Y yo le decía, Dios mío, usted está en el seminario. No lee la Biblia, ¿qué va a preparar el futuro ustedes? Ni siquiera algunos jóvenes durante un año ni siquiera leyeron ni una vez Nuevo Testamento. Pastores, ¿qué le piensa? Seminaristas, un seminario reconocido, ni siquiera la Biblia completa en Nuevo Testamento durante un año. Entonces, wow, es una sorpresa, es una tristeza tan grande. Para nosotros hay muchas cosas cada día, ¿cierto? Hay lleno de inundaciones del conocimiento. Pero aún así, nosotros ¿qué necesitamos? Abrir la Biblia. Por eso siempre yo les recomiendo a nuestros hermanos, cuando se levantan, deja su celular lejos. Antes de terminar la hora piadosa, no abra su celular, no va a pasar nada. Agarra la Biblia, por favor. Madrugada, 10 capítulos. Después de desayunar, en vez de tomar celulares, abra la Biblia, otro 10 capítulos. Después de almorzar, lea la Biblia. No puede leer, entonces después de almorzar, ¿cierto? Ya usted en vez de acostarse sentado, no. Tiene que hacer ejercicio. Ya, Biblia audio, ya caminando. Media hora, escuchando. Otros 10 capítulos, 20 capítulos. Luego, antes de dormir, antes de mirar la película ni noticia, no. Lea 10 capítulos. No tan complicado. En la mañana invierte madrugada 10 minutos. En la mañana 10 minutos. En la tarde 10 minutos. Antes de dormir 10 minutos con su esposa lean. Usted puede leer mensualmente la Biblia completa. ¡Wow! Así es. No tan complicado. Una persona lee la Biblia una vez por año, 5 veces por año, 10 veces por año. Habla diferente, piensa diferente, ve diferente. Nunca puede estar igual porque la palabra de Dios está viva, eficaz, activa
activa, trabaja, luego transmite este corazón a nuestros hermanos. Porque la palabra de Dios es el pan de nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el pan de vida. Para nosotros la palabra de Dios es el pan de vida. Hoy en día yo he visto, en vez de establecer la palabra de Dios, entrando la corriente del mundo. Está entrando, ¿cierto? La enseñanza del mundo está ubicando adentro de la iglesia. En el caso de Corea, soy coreano. En el seminario, en la universidad teología, está diciendo, no sabría decirle la palabra de Dios. Eso será la Biblia, ¿sí o no? ¿Qué le parece? En la universidad teología, los profesores, pastores están diciendo y hablando. Muy temible. Por eso nosotros le apoyemos a los pastores con buena palabra, profundo, amplio la enseñanza a través de la escuela teología Buenas Nuevas. Muchos pastores están estudiando. Muchos compañeros también. Cada vez, wow, yo no sabía en esto. Ahora, la mesa del pan, nuestro Señor Jesucristo, Él es el pan de vida suficiente, Él nos entregó por medio de la palabra de Dios. Hay problema, hay dificultad en su iglesia, hay dificultad en mi vida. ¿Qué debe hacer? Abra la Biblia. Dios va a dar la misericordia de Dios en nosotros. También aquí hay un punto muy importante, también, este es el pan, ¿cierto? Para ofrecer. Y el Señor también nos habló, Juan 6, el versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, muy interesante, Levítico capítulo 24, el versículo 5. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Y cada torta será de 2/10 de efa. Para hacer el pan, tiene que ser y machucado y moldeado. Obviamente para entregar, para formar, ¿cierto? Como el pan sagrado para entregar a Dios, tiene que perder su granulado, su forma, nuestro Señor Jesucristo, para ser como sacrificio por nuestros pecados. Él tenía que negarse, despojarse, obedecer hasta morir por nosotros. Realmente a través de su sacrificio, nosotros tenemos la libertad para servir al Señor. Ahora, las varas también eran de la palabra de Dios, nos habla, esto es, todos de cubiertas de oro. Y entonces, y la enseñanza muy importante aquí, dentro del lugar santo, justo frente al candelero de oro, y estaba la mesa, el pan de la proposición. Los sacerdotes colocaban en pan especial para la mesa. Dios había dado instrucciones específicas para la preparación del pan y distribución sobre la mesa. Entonces, los sacerdotes se reunían, ellos comían. Comunión. En nuestra vida de creencia también muy importante. En ese lugar no hay silla. Tampoco no hay ventana. Porque es un lugar todavía no ha terminado la obra perfecta. Y entonces los sacerdotes, cuando entraban aquí alrededor de la mesa, ellos compartían y comían juntos. Comunión con el Señor. Comunión
con su pastor, comunión con su compañero, comunión con su esposa, con su esposo, con la familia. Muy importante. Porque cuando nosotros compartimos, llena en nosotros. Aunque me faltas, yo no puedo ver mí mismo, no puedo ver. Por eso yo veo a través de la comunión mí mismo. La comunión no es, ya, yo soy espiritual, tú tienes que aprender. No es eso. La comunión, mientras nosotros escuchamos, mientras nosotros leímos la Biblia, cada palabra como me tocaba mi corazón, compartir juntos. Por eso aquí, alrededor de la mesa, compartiendo el pan de proposición, la importancia de la comunión. A veces nosotros no tenemos esa comunión y entonces, y vive solo, está solo, mucha gente piensa, yo voy a caminar y andar solo. No, usted no está solo. Dios nos ayuda para caminar y marchar juntos delante de Dios. Y por eso muy importante. Ahora ya nosotros vamos a compartir, ¿cierto? Las tablas del tabernáculo, luego la enseñanza, el candelero de oro. Ahora Éxodo capítulo 25, el versículo 31 al 40. Voy a leer y para también estudiar poco más. El versículo 31, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillos se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo. Saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado, 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro, en un brazo una manzana y una flor. 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Haciendo 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, y 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas, sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren, y hacia adelante también sus despabiladeras, sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro, oro fino, lo hará con todos estos utensilios. Mira, y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y cuando nosotros observamos aquí, y muy interesante, y el tabernáculo, ¿cierto? A través del tabernáculo, Dios quería mostrar su plan. Obviamente el tabernáculo tiene otra palabra, la redención. ¿Cuál es el enfoque principal en la Biblia? Jesucristo. En el Antiguo Testamento menciona, y va a venir. Luego en el Nuevo Testamento menciona, otra vez va a venir. ¿Quién es? Cristo. Cristo céntrico en nuestro corazón, porque Jesucristo es Dios vivo. Entonces, cuando nosotros observamos aquí, en el interior del tabernáculo, ¿cierto? Y era el área del lugar santo y también los alrededor que conforme también las tablas. Aquí nosotros también. Muy interesante, miramos, cuando entramos a ese lugar, a mano derecha,
podemos mirar la mesa del pan. A mano izquierda, también el candelero de oro. Enfrente del velo hay la mesa del incienso. Ya cuando nosotros observamos también aquí, ya en ese lugar Dios había guardado y preparado el candelero de oro. Yo quisiera también volver un momento. Cuando nosotros observamos aquí, primero, la Biblia menciona una sola pieza, obviamente sobre el candelero de oro. Nuestro Dios así nos explica. Yo soy, realmente, yo soy la luz del mundo. Así él menciona. Yo soy la luz del mundo. Por eso en el lugar santo no había ninguna ventana. Ay, Dios no podía abrir una ventana. Ay, yo creo que Dios faltó el conocimiento de ninguna manera. ¿Cuál era la razón? En el lugar santo Dios no había dejado ninguna ventana. Dios no quería que la luz natural que entrara al lugar santo. Dios no quiere que también la filosofía, la psicología, la enseñanza más superior que la palabra de Dios, de ninguna manera. La palabra de Dios tiene máxima autoridad. La palabra de Dios nos muestra. Eso fue inspirado por nuestro Dios. Dios nos entregó realmente esa bendición de Dios para nosotros. Y vamos a buscar unos versículos conmigo. Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19. El versículo de 7 al 11. Salmos capítulo 19, el versículo del 7 al 11. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, dulce más que miel, y que la que estila del panal. Tu siervo es, además, amonestas con ellos, y guardarlo hay grande galardón. Salmos capítulo 19, el versículo 7 adelante habla. La palabra de Dios es perfecta, que convierta el alma. La palabra de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios son recto, que alegran el corazón. La palabra de Dios es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios es limpio, que permanece para siempre. La palabra de Dios son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, dulce más que miel, que la que destila del panal. Cuando yo vivía en Paraguay, yo tuve una situación muy difícil en el camino de Dios para servir al Señor. Entonces, yo llegaba a una conclusión: hasta aquí voy a servir. Yo voy a ya retirarme. Porque de repente se levantó una frustración con la gente. Para un ministro, para un misionero, hambre, enfermedad, dificultad,
todo puede superar. Pero cuando viene unas frustraciones con mismos ministros, mismo miembro de la iglesia, fuertemente se levantaba en mi corazón. Vivir en Paraguay, estoy equivocado. Pronto yo tengo que abandonar, salir de aquí. Eso es para la iglesia mejor. Así yo tomaba la decisión. Ya yo no podía ya vivir. Mi corazón estaba pasando muy difícil. Yo llamé a mi pastor. Pastor, gracias por todo. Ya yo compré el boleto. Ya yo voy a abandonar, me voy. Y pastor me decía, yo sabía tú me ibas a llamar así. Daniel, espera, estoy en Kenia. Pronto voy a ir a Paraguay, espérame. Un día él llegó. Yo le comentaba todo mi dificultad. Yo tengo la dificultad, pastor. Esto. Luego él me recibió. Él me explicaba, tenía la comunión. 1 día, 2 días, 3 días. Luego, Daniel, yo te ayudo. Tú descansan en Nueva York, que vaya. Estudiar y descansar. Y entonces yo tuve la oportunidad de salir. En aquel momento en Paraguay, yo también estaba construyendo también el edificio de la iglesia. Luego anualmente también yo participaba o yo organizaba un evento internacional grande. El problema, todas las cosas yo cargaba encima de mí. Tampoco yo no podía hacer. Pero mi buen corazón me engañó. Cuando yo estuve en Nueva York, yo estaba escuchando, estudiando. Me di cuenta, fulano menguano no era el problema. La situación no era el problema. El problema verdadero que es, no tenía la palabra de Dios en mi corazón. No tenía la palabra de Dios en mi corazón. Esto es el problema verdadero de mi vida de creencia. Y aquel día, Dios derrumbaba todo mi corazón. Señor, me arrepiento delante de ti. Yo pensaba, fulano menguano, ellos eran problema. Señor, no es. Ellos no eran problema. El problema es mío. No tengo la palabra de Dios en mi corazón. Esto es el problema. Me arrepiento delante de Dios. Y luego la palabra de Dios tocaba mucho a mi corazón. El candelero de oro es un reflejo nuestro Señor Jesucristo, el que le decía, yo soy la luz del mundo. Realmente, si nosotros tenemos la palabra de Dios, suficientemente puede alumbrar al mundo. Además, en el lugar santo no había ninguna habitación, porque ninguna ventana. Cuando los sacerdotes entraban en ese lugar, sí o sí, absolutamente, tenía que apoyar que la luz que salía, candelero de oro. Pero muy interesante, candelero de oro solamente por una pieza. Y el labrador con su martillo comenzó a formar, comenzó a preparar ese candelero de oro. Nuestro Señor Jesucristo también vino al mundo. Él recibía toda la aflicción, sacrificio encima de su cuerpo, murió por nosotros. También Dios nos dirige en nuestra iglesia. A través de la iglesia, Dios utiliza su martillo. Hoy en día muchos hermanos que dicen, Señor, heme aquí, úseme. Ok, yo escucho tu oración. Tráeme un martillo con pincel. Comenzó a traer. ¿Dónde está
Es un pedazo de oro. Ok, yo voy a usar. Ya comenzó a usar Sofía. Tan, tan, tan. Ay, ya no más. Ay, Dios mío, ya basta, ya suficiente. Yo también, yo le decía a Dios, Señor, aquí úseme mi vida. Dios tanto tiempo me usaba con su martillo, con pincel. Tan, tan. Ay, Dios, yo no sabía así tan. Dios utiliza su martillo por medio de la dificultad, por medio de las situaciones. Amados pastores, muy bueno la dificultad. Mi pastor me enseñó, Daniel, todos los días enfrente de tus ojos hay dos caminos. Un camino fácil, un camino difícil. Oye bien, cuando tú encuentras dos caminos, tú tienes que entrar un camino difícil. Tú entras un camino fácil, tú vas a morir. Es un camino para morir. Es un camino no para vivir. Tú tienes que ver muy bien. Esa enseñanza llegó mucho a mi corazón. Todos los días hay dos caminos donde yo voy a entrar. Un camino fácil y un camino difícil. Un camino difícil. Cuando entramos a un camino difícil, allí vamos a encontrar la guía de Dios. El Señor, ¿dónde está? Fuera de nuestro límite. En nuestra vida de creencia, yo tengo mi capacidad 10. Una persona tiene su capacidad 10. Con su capacidad desafía con la guía de Dios. Yo voy a desafiar 30. Él tiene capacidad 10. Pero él desafía para 30. Para 30 desafía. Ya. Se esfuerza mucho con la ayuda de Dios. Él tiene su capacidad 10, pero cuando se esfuerza mucho, mucho sufrimiento, mucha dificultad, al final llega 30. Pero su corazón, ¿cómo está? Tan humilde. ¿Por qué? Él llegó su meta 30, pero él, ¿cómo se confiesa? Yo soy nada. Dios has hecho todo. Wow, pastor, ¿cómo así? No me diga en eso, yo no hice nada. Él ya logró 30. Después de lograr su 30, él desafía hasta 90. Con mucho sacrificio, llora, sufre, pasa prueba. Al final llega hasta 90. Después de lograr 90, su corazón más humilde. Yo soy nada, Señor. Gracias por su iglesia. Gracias, mis hermanos. Pastor, gracias. No me diga en eso. Yo no hice nada. Yo soy tan perezoso, tan malo. No hice nada. Después de lograr 90, él va a desafiar hasta 200. Con mucho sufrimiento, con mucha lágrima. Y no para, avanza y avanza. Luego, después de lograr 200, su corazón mucho más humilde. Señor, sin Cristo no soy nada. Así el Espíritu de Dios trabaja. Pero alguna persona tiene su capacidad 10, pero utiliza su capacidad 5. Luego, ¿cómo piensa? ¡Wow! Yo soy súper. ¡Wow! ¿Cómo yo hago todo muy bien? Ya, autosuficiente. ¡Wow! ¿Cómo yo? Mira, su compañero hace poco tiempo cumplió 200. Él hace poco tiempo cumplió 200. Él, ¿cómo testifica? Yo soy tan perezoso delante de Dios.
yo hubiese conectado mi corazón más con la palabra de Dios, con mi iglesia, yo habría logrado mucho más antes 200 para nuestra iglesia. Me siento tan apenado, tan avergonzado. Oh Dios mío, ten compasión por mí. Imagínense, después de lograr 200, su capacidad, ¿cuánto tenía? 10. En vez de sacar su pecho, ¡ay, yo logré 200! ¡Wow! Yo soy un super pastor. No hacen en eso. Después de lograr 200, él, ¿cómo hacen? Pide perdón. Ten compasión por mí. Yo soy tan siervo malvado, Señor. Realmente no podía aprovechar tanto tiempo. Pero otro siervo tiene capacidad 10. Luego utiliza su capacidad 5. Después de lograr 5, ¡ay, qué liviano! ¡Ay, cómo yo predico! ¡Ay, cómo yo pastoreo! ¡Ay, cómo yo sirvo! ¡Ay! Pero otro siervo, pobrecito. ¡Ay, por qué vive! Pero él, ¿dónde llegó su meta? 5. Otro compañero, ¿dónde llegó? 200. Incomparable. No necesita las palabras. La palabra de Dios no se enseña. Nuestro Dios también nos ayuda, ¿cierto? Comenzó a tratar, comenzó a mostrar su corazón con su martillo, con dificultad. Nuestro Dios le permitía la aflicción, la dificultad a nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida de creencia. Qué bueno las dificultades. Para la iglesia, qué bueno la aflicción por el evangelio. A través de esta aflicción, a través de esta dificultad, para la iglesia la bendición de Dios. Además, aquí hay un caña central. Luego de aquí sale 3 brazos. Muy interesante, ¿eh? Desde la base y sale 1. Todo sale de 1, ¿cierto? Eso no es armable. Desde la base, ¿cierto? Desde la base, la caña central. La base, nuestro Dios. Esa caña central, nuestro Señor Jesucristo. Luego 6 brazos que nosotros nacimos de Él. Muy interesante, número 6. Número 6, el número del humano. Número 6, número del hombre. Pero añadió número 1, perfecto. Número 7, perfecto. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, vivíamos en nosotros mismos. Pero un día Cristo entró a nosotros. Cuando Cristo añadió a nosotros, Cristo, ¿qué nos dice? Nos hizo perfectos. A través de Cristo, cuando Él añadió su palabra en nuestra vida, se cambió totalmente nuestra vida. Gracias a Dios. Ahora aquí, cuando nosotros observamos el candelero de oro, aquí muy interesante, cuando nosotros leemos aquí también la palabra, aquí dice el versículo 32, saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado, 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor del almendro. Y nosotros ya sabemos por qué, cuál es la razón que Dios utiliza flor del almendro. En hebreo, shakit. En hebreo, shakit, este es misma pronunciación almendro, otra significado proteger.
o vigilar. Por eso, forma de flor del almendro. Almendro en hebreo, también misma pronunciación, vigilar. Dios nos protege. Sus ojos de Dios nunca nos abandona. Sus ojos de Dios encima de sus hijos. Y por eso, aquí el versículo 34, en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas, sus flores. Cristo céntrico. Antes de entender el evangelio, yo vivía conforme mi punto de vista. Ahora, después de entender el evangelio, Dios cambió nuestra vida. No depende de nosotros, sino depende de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y el candelero de oro es una enseñanza también muy interesante. Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Hoy en día la dificultad más grande de nuestra vida de creencia no es defecto mis debilidades. Y el problema más grande de nuestra vida de creencia que es, no hay palabra. Pastores, pastoras, líderes. La bendición de Dios más grande en Cristo Jesús que es guardar la palabra de Dios en mi corazón. En la iglesia, ¿quién debe trabajar? La palabra de Dios. Cuando los hermanos escuchan la palabra de Dios, gracias mi pastor. La palabra de Dios me liberó. La palabra de Dios me quitó todos carga encima de mí. Y por eso Dios nos llamó sus siervos. Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Hebreos 4, el versículo 12. Menciona. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante. Me llama mucha atención, dice, toda espada de 2 filos. Aunque yo tuviera muchísimas ataduras en mi vida personal, en nuestra iglesia, en nuestro pastoreo, sí, yo tuviera muchas ataduras, pero si en mi corazón yo tengo una espada con bien afilado y espada, todo va a cortar. Fulano, menguano, tal situación, tal circunstancia, nada problema. El problema verdadero que es, nosotros habíamos perdido esa espada con 2 filos. Por eso necesitamos la comunión. Por eso necesitamos la cobertura de la iglesia. Por eso necesitamos un siervo, un mentor, como ayuda a afilar. Solo no se puede hacer. Por eso cuando yo tengo la comunión, cuando yo tengo la cobertura, mientras yo camino junto con el compañerismo, mi compañero me ayuda a afilar mi corazón. Mi cobertura me ayuda para ver, ¿cómo me falta? Pastor, ¿cómo ha tenido este corazón usted para servir? ¿Cómo ha tenido este corazón para predicar el evangelio? ¿Cómo ha tenido esa sabiduría? Diferente, Dios le da el punto de vista del corazón diferente. Voy a leer y un versículo más, luego segunda sesiones, vamos a terminar. Ahora, en Éxodo capítulo
Éxodo capítulo 26. Éxodo capítulo 26 y el versículo 15. Éxodo capítulo 26, el versículo 15. Hará para el tabernáculo tablas de madera de acacia de estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otras. Así hará todas las tablas del tabernáculo. Y harás, pues, las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del oriente, al lado de mediodía y al sur, y hará 40 basas de plata, y debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, y al lado del norte 20 tablas, sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Cuando nosotros leemos aquí, ya nosotros podemos encontrar, ¿cierto? Aquí las tablas que formaban lugar santo, lugar santísimo, eso es armable, ¿cierto? Las tablas, la altura, ¿cierto? 10 codos y anchura 1 codo y medio. Y luego, según la base, la base de plata, el material de acacia, pero estaba cubierto de oro puro. Ya, muy interesante la enseñanza. ¿Cuál era la razón? La iglesia es cada tabla, cada miembro de la iglesia. La iglesia, yo no soy iglesia. Yo soy una tabla. Aunque Dios me dio el don como pastor para servir, Dios me dio este don, ser un miembro de una iglesia. Aquí nosotros podemos ver, acabamos de hablar, ¿cierto? Basas de plata, ¿cierto? Abajo, de plata. Luego, marcos verticales de madera de acacia bañada en oro. Luego, empalmes. Ya hay una cosa muy interesante. Nosotros tenemos que aprender. Aquí, las tablas, su material es de madera, de acacia. Pero también estaba cubierto de oro. Dios nos salvó. Dios nos cubrió. Después de entender el Evangelio, nuestra vida, ¿cómo está? Cubierto de la gloria de Dios. No mire a sí mismo, fije su mirada a la gloria del Señor, pero nuestra vida de creencia encima de la gracia de Dios. Usted es muy débil. Usted es muy frágil. Recientemente usted está pasando un momento muy difícil. No se preocupe. La gracia de Dios sostiene a usted. La gloria de Dios estaba cubierto en su vida. Créame, no escuche su propia voz. El mundo menosprecia, el mundo rechaza a usted, pero el corazón de Dios que dice, su vida está cubierto de oro puro. Su vida, ¿cómo está? Encima de esa base de plata. Además, aunque yo estoy de pie encima de esa base de plata, solo yo puedo caer. Por eso Dios, que había preparado, ya aquí en cada tabla estaba bien amarrado con empalme. Por eso,
Las columnas, ¿cierto? Las columnas. Y adentro, esa columna, ¿qué pasó? ¿Dónde puede pasar? Marcos verticales de madera de acacia bañada en oro. Pero aquí, ya según los sabios de la Biblia, 4 empalmes ya pasan para sostener. Número 4 es la dificultad. Número 4 es la dificultad. Las dificultades sostiene. Siervos, siervas, no tengan miedo a entrar a la dificultad. La dificultad nos une en nuestro corazón. Hoy en la madrugada también me llamó, pastor, yo quiero ofrendar por radio. Dios me dio ese corazón. Yo quiero apoyar. Que la gente que escuche, que oiga el evangelio. Gracias. Pastor, envíame los números de cuenta de la iglesia. Gracias, hermana. Yo le envío, Dios lo bendiga. A través de la dificultad, en vez de separar los hermanos, al contrario, une. Pero muy interesante, este empalme, afuera 4 pasan, pero internamente pasan uno más. Total, 5 empalme sostiene cada tabla. Cuando la iglesia pasa mucha dificultad, mucha gente, wow, ¿cómo se aguanta? ¿Cómo pasan tantas cosas? Pero los siervos de Dios, no me siento cargado. No hago nada. El Señor dirige, el Señor guía. Cuando una persona no participa ser la obra de Dios, solamente puede ver 4 varas, 4 empalmes. ¡Wow! ¡Wow! Mucho trabajo. Uy, yo no puedo vivir así. Pero una persona participando, ya usted está junto con las tablas. Usted va a ver, al centro de su corazón pasa un palme más, empalme, la gracia. No, solo la gracia. Dios me ha dado todo. Las dificultades. Qué bendiciones para la iglesia, para los hermanos. Las dificultades nos ayudan a unir. No acepta la situación. Si usted acepta la situación, nunca puede avanzar la vida. Desde aquel momento usted recibe la situación, su vida, su iglesia está colgada allí. Ya no va a avanzar más. Pero si usted está firme, yo voy a entrar un camino difícil, ya usted va a encontrar. Dios está esperando allí. Por eso la dificultad, que bendiciones para nosotros. En el caso de candelero de oro, nosotros hablamos solamente de una pieza. Desde una pieza salió caña central, 6 brazos. En nuestra vida de creencia también. Nuestro Señor Jesucristo, nosotros nacimos de Dios. Luego, desde de allí, caña central, nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenemos el evangelio cristocéntrico, como yo pienso, como yo veo, como yo escucho, como yo hablo. Muy importante, siervos. Algunas personas, cuando se levanta, primero, desde madrugada, cuando se levanta, soy fracasado. No digan eso, porque usted es fracasado. Frecuentemente, soy inútil. No sé, soy inútil. ¿Quién dice que usted es inútil? En la Biblia, ¿dónde está escrito usted inútil? Lea Filemón, que dice, usted útil. Para el evangelio, para la iglesia es útil. Muchos siervos
sin pensar así hablar. San Mateo capítulo 18, el versículo 18, ¿qué dice? Si usted ata en la tierra, ya en el cielo también atado. Si usted desata aquí en la tierra, en el reino de los cielos también desatado. ¿Eso qué quiere decir? Atar y desatar depende de su lengua. Mi lengua es una herramienta tremenda. Por eso nosotros no hablamos, depende de lo que ve. Nosotros hablamos, depende de la promesa de Dios. Depende de la palabra de Dios. Aunque nosotros tenemos la dificultad, tenemos las situaciones. Siempre yo le pido a mi esposa. Ella me habla. Mi amor, tenemos que pagar tenemos que pagar. Tranquila, páseme todo tu cuenta. Eso es mi trabajo. Tranquila, eso no es tu trabajo. Tu trabajo es recibir el recibo. Eso tu trabajo, páseme a mí. Pagar es mi trabajo. Tranquila. ¿Tú tienes dinero? Claro. ¿Pero dónde? En el reino de los cielos. Porque la Biblia me habló claramente, segunda de Corintios capítulo 6, el versículo 10, no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Yo creo. Poseyéndolo todo. 2015, cuando yo llegué. 2014, cuando yo llegué a Perú. Luego nosotros oramos juntos. Señor, nos permita realmente un lugar para Casa del Retiro, guíeme. 2015, con nuestro pastor después de terminar Campamento Mundial. También vamos a buscar un terreno. Pastor, hay un sitio para Casa del Retiro. Vaya, tome foto, tráemelo. Ah, qué bien, vámonos. Cuando nosotros fuimos allí, una hermana me decía, pastor, no tengo mucho dinero, pero para comenzar voy a donar 1 hectárea de esa zona del terreno. Ay, gracias, hermana. 2015, luego con la ayuda de Dios, nosotros comenzamos a avanzar. Compramos 3, 7, 10, 12, 15 hectáreas. No depende de nosotros. Una vez yo fui a la aduana y al puerto. Yo buscaba aduana. Bienvenido, ¿por qué vino? Yo soy pastor de una iglesia. Hay muchas cosas están en la aduana. Yo quiero solicitar. Ay, no, aquí no va a dar. Ay, yo sé, pero vengo aquí por eso, para hablar con su jefe. No vengo aquí a hablar con usted. Vengo aquí a hablar con su jefe. Ya, no quiero perder el tiempo, por favor, conécteme con su jefe. Entonces, ok, ¿qué pasa? Entonces yo hablaba, soy misionero, yo trabajo tal cosa. Y luego yo conversaba que me ayude. Y el jefe me entregó una hoja. Pastor, no tan fácil, pero tome, aquí escriba, ¿qué necesita? Yo escribí casi 50 cosas. Camioneta, vehículo, escritorio, computadora, sofá. Cuando yo le entrego y el jefe me mira, tan pastor codicioso, ay, pastor chino tan terrible, ay, Dios mío, ya está bien, chao. Luego yo regresé. Luego yo le testificaba, ay, ayer yo fui a aduana, luego yo hablé con un jefe. Yo llené un formulario, yo escribí más o menos 50 cosas. Entonces muchos hermanos se reían. Ay, pastor, nunca le va a dar. Eso no se ocurre. Jamás nos da ni una caja de computadora. Ay, entonces, ¿qué voy a perder? Nada voy a perder. Yo fui allí, yo saludé, yo compartí. ¿Qué voy a perder? Luego 3 meses me llamó. Pastor Daniel. Oh, sí, señor. Venga a la aduana. Aquel día usted nos solicitó. Ya, nosotros seleccionamos. Ay, gracias, jefe. Yo fui.
General Motors, Convoy, 4x4, 1. Sofá de cuero puro. Muebles, juguetes, ropas. Casi 55,000, como $60,000. Ya, tómelo. Usted no solicitó, aquí es tuyo. Cuando yo lo traía, pastor, ¿qué es eso? Ay, tampoco yo sé, Dios me dio. Ay, de verdad. Mucha persona ni intenta, porque desde su corazón no puedo. Siempre mi pastor me decía, Daniel, en el camino de Dios, ¿dónde comienza? Desde tu corazón. Desde tu corazón piensa, dice que cree. Imposible, ya todo es imposible. Pero desde tu corazón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se puede. Porque tú crees que es imposible. Rompe ese pensamiento. Dios le va a dar todo. Porque 2 Corintios capítulo 6, el versículo 10 que dice, no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Yo le digo a mi esposa, mi amor, no sufra. Porque usted sufre, yo sufro por la deuda. Páseme toda la deuda a mí. Eso es mi trabajo. Tú eres mi compañera. Descansa tranquila. Páseme todo tu deuda. Ay, ¿tú tienes plata? Claro, ¿dónde? Aquí en el cielo, tranquilo. Eso Dios me va a dar. Así, Dios también me da. También, como soy pastor, yo no bebo ni fumo. ¿Qué voy a gastar? Tampoco no ando en la calle. Dios me da solamente para pagar y solucionar. Nuestro Dios, Él quiere dar. Aquí, el candelero de oro, desde una sola pieza, así salió. ¿Cierto? Y esto es desde uno, cristocéntrico. Nosotros caminamos junto con la confianza de Dios. Él suple todas nuestras necesidades. Él nunca nos olvidará. Salmo 119, el versículo 105. Lámpara es mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. La dificultad, el problema verdadero no es la situación, no es la circunstancia. El problema verdadero que es, nosotros no tenemos la palabra de Dios. Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Dios indicó a Moisés que usará un talento de oro, aproximadamente 34 kilogramos de oro. La palabra de Dios nos enseña cómo los sacerdotes, ellos se le acercaban, cómo limpiaban, cómo echaban el aceite. En ese lugar, cuando ellos entraban en ese lugar, 100% depende de la luz. No depende de ninguna la luz. A veces en nosotros hay muchos ruidos. ¿Por qué? Nosotros tenemos mucho método del nombre, de nuestros pensamientos. Pero sí, la palabra de Dios solamente alumbrará. Solamente nos guiará, nos llevará. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. A través de Cristo, Dios nos dirige, nos guía. Aquí, como al principio nosotros hablamos, ¿cierto? Y el cómo también, ¿cierto? Y preparaba. Nuestro Señor Jesucristo también entregó su vida. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todo lo que le obedecen.
¿cierto? Aquí, candelero, árbol de almendra. La palabra de Dios también nos menciona, ¿cierto? Porque la palabra de flor de almendra, en hebreo shakid, misma palabra, vigilar, cuidar. Dios nunca nos abandonará. Nosotros también estamos junto con el Señor. Él nos cuida, nos protege cada paso. También hay un punto muy importante, las manzanas del candelero, ¿cierto? Para sostener flores. Cuando en la iglesia suficiente manzanas, ¿cierto? Suficiente manzanas de candelero, manzanas sostener las hojas, la iglesia firme, la iglesia crece. Pero en la iglesia suficiente flores, ¿cierto? La iglesia difícil crecer. Nuestro Señor Jesucristo que dice, yo voy a ser manzana para sostener tu vida, para que tu vida florezca. Una iglesia bíblica, una iglesia firme, realmente va a tener muchos hermanos, pastor, yo quiero apoyar la iglesia. Pastor, yo quiero apoyar tu ministerio. Pastor, Dios me dio esa empresa para qué? Apoyar al evangelio. Dios me dio ese negocio para apoyar a mi iglesia. Cuando la iglesia hay bastante manzana, y las flores sostiene. El evangelio continúa. El evangelio va a seguir adelante delante de Dios. Nosotros estamos compartiendo sobre el candelero de oro. Estoy muy agradecido por esas oportunidades también. Y el sacerdote se le acercaban, limpiaban, cambiaban el aceite de candelero. Obviamente aceite del oliva, ¿cierto? Eso también sostiene, también a través de ese aceite alumbra. Estoy muy agradecido con ustedes. Segundas sesiones. Nosotros ya descansamos 5 minutos. Tal vez, wow, poco aburrido. Y si usted, cada uno pagan $500, ya no se siente aburrido. Gratis y aburrido. Porque, ¿qué le parece cuando usted va a buffet? Si usted pagan $100, hasta ya 2 triple veces comen, ¿cierto? Por el dinero. Como igual, la enseñanza también. Muchas gracias. Descansamos 5 minutos. Luego, últimas sesiones. Hoy nosotros también compartimos.